Cuéntame más. Bueno, estamos escuchando Kiss de fondo. El licenciado está haciendo... A mí me gusta el pasito. Yo cuando... Ahora seguramente en algún momento vaya a tener una banda nueva y voy a hacer el pasito de Kiss. Me gusta, ¿eh? ¿Viste? De ir para adelante y para atrás. Me gusta. Bueno, estuvo el señor P en la Manzana de las Luces. Me cuentan acá de producción. Sí, fui enviado por usted, señor F. ¿Ya se olvidó? Pero tenemos que hacer el acting, te dije. Sí, estuve como enviado especial de Lo Menos Pensado en el día de ayer. Alcancé a entrar en la última función. Uno puede visitarlo de lunes a viernes. De lunes a viernes a las 15 horas uno puede hacer la visita guiada. Y si no, sábados y domingos, y creo que feriados también, ahí creo que hay más horarios. El último de ellos a las 6 de la tarde. Después te dejan encerrado ahí en las... Vos sabés que hay unos túneles. Yo en realidad fui por eso, porque a mí me contaron que uno podía entrar en esos túneles y aparecer dentro, por ejemplo, aparecer en el despacho de la Casa Rosada. Pero bueno, no. Estuvimos perdidos ahí un poco por ahí debajo, buscando algún tesoro, porque dicen que también por debajo de esos túneles, o sea, circulando por esos túneles, se hacía el contrabando en la época del virreinato y después post-virreinato, en la época colonial. Así que, bueno, algunas de esas historias uno se entera ahí, bien contada por quien te guía. En este caso era una de las guías que la verdad que te hacía transformar la imagen y convertirte o trasladarte en el tiempo. La verdad bastante interesante la recorrida. Manzana de las Luces, ¿por qué? ¿Por qué de las luces, no? Bueno, aparentemente es porque... Es la pregunta del millón, ¿viste? Sí. ¿Por qué qué es? ¿Por qué? Porque había gente famosa, por el iluminismo. ¿Qué onda? Pregunta la gente. Sí, está asociado a eso justamente. Y en particular porque en el discurso inaugural de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires se inaugura ahí, en ese predio, que en principio perteneció a quienes eran los primeros adelantados, o sea, esos predios o esas manzanas. Vanguardia. Fueron originalmente, imagínate, segunda fundación de Buenos Aires, Juan de Garay, 1580. Mirá, bueno, te abruma con la data, ¿viste? Claro. Te la tiran se en la la cara. repartieron entre ellos, entre los adelantados. Obvio. Vos te toca para allá, vos agárrate eso, vos Que- aquello. Allá donde están las plantitas aquella, andaba para aquel lado, bueno. Fundado bajo la corrupción, total Ahí. y absoluta. Y después, bueno, quedó medio abandonado por el dueño original, por así decirlo, el que se le había apropiado. A mí me gustó cuando vino Pedro de Mendoza y lo liquidaron los indios. Se lo comieron, ¿no? Sí, Terrible. sí. El espíritu latinoamericano. Hicieron ¿eh? salchichas con él. Y después vinieron los jesuitas, quienes comenzaron a edificar. Entonces hicieron ¿Son de confiar? ¿Son tipos confiables los jesuitas? No sé si son tipos confiables. Preguntémosle no sé, al no. Papa. ¿Son de confiar? Porque viste que hay órdenes que son más de confiar que de otras. ¿Qué dice, Un ¿qué dice rol Flor usted? polémico el de los jesuitas. No, porque vos no por sabes lo menos si... históricamente. No sabes si te la están haciendo para decirte que sí y después hacerla de ellos. Por eso te digo, ¿eh? En el buen sentido a veces. Tenés que apretar el on, Jimena, ahí está. Hoy es una congregación muy, muy poderosa. Y bueno, el poder corrompe. Y que tiene al Papa, ¿no? Entre otros. Entre ellos. Porque es como un mercado de pases también me contaban acá entre las órdenes, ¿no? Es como decir, bueno, yo soy de los benedictinos, pero depende de cuánto haya, podemos llegar a jesuitearla un poco, ¿no? Podemos francisquearla también. Claro, sí. Siempre queda bien ser un poquito franciscano. Anotame en el diccionario lo menos pensado, digo francisquearla, por favor. Alguien que no se olvide de esto. Vamos a anotarla acá. Francisqueame un poco. Bueno, perdón, señor P, que lo interrumpí. Y entonces las primeras construcciones sólidas, así lo enuncian cuando cuentan, y entiendo por qué, porque eran quienes empezaban a coser el barro para convertirlo en ladrillo. Y lo que contaban ahí que era difícil de obtener construcciones de ladrillo porque no había madera con cual quemar y calentar los hornos. Ajá. Entonces, previamente, ¿qué hicieron los jesuitas? Plantaron, creo que naranjos o durazneros. Creo que durazneros mencionaba. Bueno, una planta frutal que aparentemente crece rápido, la madera es relativamente sólida, buena, y da buena combustión, llama. Y con eso empezaron, a su vez, a cocinar los primeros ladrillos y las primeras tejas. Entonces se comienza a armar una construcción sólida
en estos solares, le llamaban así. Y los jesuitas arman ahí su predio inicialmente. Después va a ser también corridos, no sé si los mandan a Mar del Plata, los exilian, no sé qué pasó, a Sierra de los Padres. Por eso. ¿Eh? Por eso Sierra de los Padres. Tal cual. Sí, sí, sí. Van a ir a parar ahí los jesuitas. Anduve también por Sierra de los Padres. No ayer, no hice a tiempo. En una ocasión anterior. La ruta del jesuita. Claro. Y vos sabés que allá... Mucho dinero ahí, potencial ahí, Bueno, allá los liquidaron. Como tour. ¿En Sierra de los Padres los liquidaron? En Sierra de los Padres los liquidaron los jesuitas. Y lo que pasa es que los jesuitas son tipos que se cortan solos. Eso es lo que pasa. El Estado dentro del Estado, ¿viste? Todo ese mambo genera cierta rivalidad. Es interesante ver cómo estaban dispuestos, así contaban cuando fui a recorrer, me saltamos, ¿no? Pasamos a Sierra de los Padres, señora. Cuando vos entrás en la capillita reconstruida, supuestamente, los bancos, ¿sabés cómo estaban acomodados? Estaban acomodados de manera tal que el respaldo daba contra la pared. Es decir, la pared era el respaldo del banco. O sea, la capillita, si bien chiquita, tenías el altar y los bancos no estaban de frente y de espaldas a la entrada, a la puerta. O sea, estaban contra la pared. Entonces se formaba una especie de ronda. Como una especie de ronda. Exactamente. Y una pregunta enseguida, ¿por qué? ¿A qué se debe? Dice, aparentemente se debe a que los salvajes, digamos, no querían darle la espalda a nadie. O sea, es la única asegurarse la desprotección, que no, claro. La única manera de no darle la espalda era que tener la pared de la iglesia atrás tuyo, nada más. Entonces te asegurabas que vos estabas viendo todo para frente. Qué fuerte, y detrás ¿no? No tenés nada. Es toda una declaración de principio. Entonces esa era la única forma de que el indio entraba. Dice, si yo me voy a sentar en un lugar donde no le doy la espalda a nadie, entro. Si no... Bueno, ese fue uno de los arreglos. En algún momento no hubo arreglo por otras cosas y los... No vas a tener una puerta en la espalda, vas a tener un fusil. Y mejor. bueno, eso fue en un principio, pero por aquel entonces las tribus que habían en los alrededores eran muy numerosas y los superaron en número y bueno, hubo una matanza en ese momento. Bueno, volviendo a la Manzana de las Luces, después de los jesuitas, época ya más entrada en la colonia, terminan siendo casa de alguno de los virreyes y tiempo después, fíjate ya 1800, después de 1810, 1820, 1821 se funda la Universidad de Buenos Aires. Y en el discurso inaugural se menciona esto, que el lugar ese iba a ser sede de Mentes Iluminadas, iba a ser la Manzana de las Luces. Por algún lado venía. Siempre vos llegué. Vos tirás iluminismo y siempre pega, ¿viste? ¿Viste, Donato? Bueno, a decir verdad... No me hagas así, bro, te estoy preguntando, Estoy escuchando. Claro, estamos en radio, papá. Pasa que cuando el señor P nos habla y nos cuenta... Te obnubila. Claro, y te quedás así en silencio, ¿viste? Esperando que siga. Y cuando termina, te quedás Sí, ya entendí. Bueno, etcétera. Vos sabés que vos recorres uno de los laterales de esta construcción y en una de las entradas dice justamente universidad, en un sobre relieve, en el pórtico, figura universidad. Por supuesto que se trasladó la universidad a mediados del siglo XX o más ya entrado en los 60, porque bueno, el edificio quedaba chico, porque se estaba construyendo ciudad universitaria y entre otras cosas porque iba a hacer su llegada la primera computadora para estudio académico. Y necesitaba un lugar apropiado. No húmedo, no que le caían gotas y no chico, digamos. Eran los Pero lugares. era una alta computadora, como quien dice, ¿no? Sí. Grandota también. Muy grande porque ocupaba varios metros cuadrados. Una habitación seguramente. Sí. Le pusieron de nombre Clementina. Qué nombre horrible, ¿eh? Como la de Eterno Resplandor. Clementina. ¿Sí? Clementine. Como la canción. Horrible, pero como la canción. Nos vamos a escuchar un poquito de punk rock en esta noche, señora. Esto es Lo Menos Pensado. Y te voy a aceptar un vaso, Di Donato, ¿eh? De eso que me dijiste. Ahí vamos.